Hola a todos, hoy voy a hablar de lo que es energía eléctrica y vamos a hacer una presentación de los parámetros fundamentales que van a ser la base de lo que es la electricidad domiciliaria. Para eso armé una presentación que va a estar, que la vamos a hacer en un video a partir de ahora. Estos parámetros fundamentales o conceptos que vamos a desarrollar van a arrancar con la definición de corriente eléctrica, la cual es el desplazamiento o el flujo de cargas eléctricas a través de un medio. Para que ese medio pueda desplazar o pueda conducir la corriente eléctrica, debe ser un conductor. Aquellos materiales que no conducen la corriente eléctrica los llamamos aislantes. Dentro de los conductores, los más usados en cables son el cobre y el aluminio, ¿sí? Pero el mejor conductor que existe en la naturaleza es el oro. Obviamente por cuestiones de costos no es masificado, entonces no se usa. En este caso, tanto los conductores como los aislantes son muy importantes en la electricidad porque no podría existir uno sin el otro, ¿sí? Dentro de los materiales aislantes más comunes tenemos la madera, el plástico, goma, cristales, etc. Entonces es muy importante que sepamos que los materiales aislantes son aquellos que tienen una resistencia muy alta. Más adelante vamos a definir el parámetro o el concepto de resistencia. Cuando hablamos de corriente tenemos que definir la intensidad. Para definir la intensidad vamos a decir que es la cantidad de cargas eléctricas que pasan por una sección del conductor en un tiempo determinado. Esta magnitud va a estar representada por la letra I. Siempre la intensidad de corriente está representada por la letra I y se mide en amperios o amperios. Un amperio equivale a un culombio por segundo. Bueno, el siguiente concepto que vamos a desarrollar es la diferencia de potencial, que se puede explicar de varias maneras, pero podemos definirlo caseramente como que es la fuerza que nos permite que la corriente circule, ¿sí? Y también podemos decir que la diferencia de potencial equivale al trabajo realizado por una carga para pasar entre dos puntos de un circuito, para mantener esa corriente eléctrica. Las cargas positivas, ¿sí?, deben circular, en realidad lo que circula es la carga negativa, pero por una cuestión de costumbre se ha tomado que siempre la circulación de corriente se da desde la parte positiva a la parte negativa de un generador, de una pila. Cuando veamos un poquito más adelante la analogía con respecto a un tanque de agua, vamos a decir que la diferencia de potencial se da siempre entre dos puntos de un circuito y la corriente va a circular desde el punto con más potencial hasta el punto con menos potencial. Esta diferencia de potencial se mide en voltios, ¿sí? Mide en voltios. El otro parámetro que nos queda por definir es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Se representa por la letra R y se mide en ohm. La resistencia en un conductor, que es lo que vamos a hablar nosotros en electricidad o en un cable, depende de tres variables. Primero, del material del que está fabricado, ¿sí? Esta variable se va a llamar resistividad. La segunda variable es la longitud del cable, ¿sí? Mientras más longitud tiene, más grande es la resistencia. Y la última variable, la tercera, es la sección o el área del conductor. En este caso es al revés. Mientras más grande es la sección, menor es el valor de resistencia. Como vemos acá en la formulita, decimos que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido la sección. Si nosotros mantenemos una misma sección, por ejemplo, un cable de 2,5 milímetros cuadrados, si tiene 10 metros, va a tener
menos resistencia que un cable de la misma sección de 2,5 milímetros cuadrados con una longitud de 100 metros, ¿sí? Y si tomamos dos cables iguales de longitud, es decir, y también del mismo material, ¿no? De cobre, por ejemplo, dos cables de cobre de 100 metros cada uno, pero uno es de sección 2,5 y el otro es de sección 4 milímetros cuadrados, va a tener menos resistencia el cable de mayor sección, ¿sí? Bueno, esto es muy importante, esta fórmula es muy importante para lo que viene y lo que vamos a seguir viendo en el curso de electricidad. Y acá la analogía de lo que les había dicho, el tanque de agua o los tanques de agua. Estos representan a un circuito eléctrico, ¿sí? La diferencia de potencial que hay entre estos dos tanques va a representar a la diferencia de potencial o al voltaje del circuito, ¿sí? Al haber esta diferencia de potencial, permite que haya una circulación desde el tanque de mayor diferencia hacia el tanque con menor diferencia. Esta circulación de agua es análoga a la circulación de corriente, y la cantidad de agua que circula, en este caso por este caño, sería la intensidad de corriente, es decir, el caudal es la intensidad de corriente, ¿sí? El caño es análogo al conductor, y si nosotros vamos cerrando o vamos abriendo, podría ser como que esta llave es una resistencia variable, ¿sí? Vamos aumentando o disminuyendo la resistencia en el circuito. Esto es la analogía de lo que vendría a ser un circuito eléctrico comparado con dos tanques de agua. Y bueno, ahora al fin llegamos a la ley fundamental de lo que es el curso, podríamos decir, o de la ley fundamental de la electricidad, o una de las leyes fundamentales. Esta es la ley de Ohm, ¿sí? La definición de la ley de Ohm es la que tenemos acá a la izquierda, que dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en un circuito donde mantenemos constante la resistencia, si vamos aumentando la tensión, va a aumentar también la intensidad, ¿sí? Esto podría ser un ejemplo en los variadores de velocidad de un ventilador de techo común que funcionan con transformadores, ¿sí? O con un transformador con distintos voltajes. Mientras vamos aumentando el voltaje, va aumentando la velocidad del ventilador y viceversa. Y podríamos decir también con respecto a esta formulita que si mantenemos el voltaje constante y aumentamos la resistencia, la intensidad baja. Por el contrario, si mantenemos el voltaje constante y disminuimos la resistencia, la intensidad de corriente sube. Acá a la derecha de la pantalla van a tener el triángulo de la ley de Ohm, que es una regla mnemotécnica, la cual nos permite saber todas las fórmulas y toda la relación que hay entre estos tres conceptos que hemos visto. Si vemos acá en rojo, vemos la tensión o el voltaje, que es equivalente a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Vemos acá en el siguiente ejemplo la intensidad, que es el voltaje sobre la resistencia, y por último que la resistencia es voltaje sobre intensidad, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo.